Ahí estamos. Bueno, Enrique, a ver, entonces empezamos ya la conversación diciendo fíjate, estaba haciendo la cuenta. Tú empezaste en 1959, Enrique, cuando formaste el despacho Terrazas y Valdés, hace 63 años. Ya te han tocado muchos presidentes de la República, te han tocado crisis, devaluaciones, inflación, muchas experiencias y has logrado sortearlas y demostrar que en México sí se puede, porque de repente mucha gente como que ya quiere aventar el arpa y incluso algunos irse hasta otro país, ¿verdad? Porque se desesperan. Y yo quisiera que nos comentaras cuál es tu reflexión al respecto. ¿Sí se puede en México hacer las cosas, Enrique? Definitivamente sí se puede y te platico un antecedente. Yo cuando terminé la carrera, terminé en Cornell en Nueva York, terminé la carrera en Estados Unidos en los últimos años, por lo menos en aquella época, te entrevistaban de diferentes empresas, te entrevistaban pues, para ver si te interesaba trabajar con ellos. Sí. Me entrevistó una empresa constructora y la realidad es que me animó mucho porque el trabajo que tenían era la construcción de un aeropuerto en Groenlandia. Ajá. Entonces, bueno, pues yo dije, pues voy a aceptar la invitación, pero me vine a Chihuahua a decirle a mi papá y a mi mamá, ya me voy, ya tengo trabajo, muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado durante toda mi carrera y durante todos mis estudios. Sí. Y mi padre me dijo, pues estás loco, ¿qué vas a hacer a Groenlandia? Tu familia está aquí, México está aquí, tu historia está aquí en México, no te vayas, ¿Y no quédate. te arrepientes de haberle hecho caso a tu padre? No, definitivamente no me arrepiento. Definitivamente creo que allá hubiera sido yo un simple empleado y aquí tuve la suerte de unirme con un compañero arquitecto, de formar un pequeño despacho de construcción y bueno, pues si nos fue bien. Una detalle que yo les recomendaría a los jóvenes es no piensen que van a empezar y van a tener grandes resultados al día siguiente. Lleva tiempo y tienen que guardar mucha, mucha disciplina. También otra anécdota es que mi socio me decía, oye, Enrique, pues ya todos los demás ingenieros que están construyendo ahorita ya traen carro nuevo y nosotros seguimos con un bolchito bien. Le decía, no, mira, seguimos con un bolchito viejo, pero vamos haciendo nuestros ahorros para ver qué es lo que vamos logrando. Y bueno, pues no por ufanarnos, pero ahora Copachiza por un lado, Ruba por otro lado, son las empresas, si no las número uno, entre las número uno del país. Así es. Fíjate nomás lo que me estás platicando, de un despacho de dos, un arquitecto y ingeniero que construían pues casas particulares, ¿verdad? Así empezaron. Yo me acuerdo que construyeron la casa de mi mamá, precisamente fueron de tus papás, exacto. Y estaba muy orgullosa y está muy bien hecha y hasta la fecha ahí sigue, Enrique. Pero, ¿en qué momento pasaron de ser ese Terrazas y Valdés de 1959 a formar Copachiza y a formar Demec y a formar pues todas esas empresas que fueron tan exitosas? ¿Y dónde estaría el secreto para que un chavo se fijara en eso como una guía, Enrique, para no perderse ese faro
que te puedes atravesar crisis y presidentes que van y vienen, pero que van permitiéndote avanzar y consolidarte hasta llegar hasta donde has llegado. ¿Cuál sería, a tu juicio, el secreto, por llamarle así, que tú, Enrique Terrazas? Bueno, pues yo creo que es tener paciencia. Mira, empezamos construyendo casas, como tú me lo comentabas ahorita. Llegó la época que empezaron a llegar las maquiladoras. Ajá. Tuvimos la suerte de acercarnos en aquel momento a Honeywell y querían hacer un edificio, pero un edificio pues del estilo de los maquiladores de aquella época, que eran unos edificios que eran unos edificios que eran 4 paredes, un piso. Una bodega. Una bodega. Ujú. Entonces le entramos a construir una bodega para Honeywell. Uh-huh. Al mismo tiempo seguíamos construyendo vivienda. Sí. Tuvimos también la oportunidad de acercarnos a la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Y eso para qué? Que tenía una rifa anual de un primer premio de vivienda y un segundo premio de vivienda. Okay. Nos dieron primero la construcción de los segundos premios. Okay. Poco a poco nos daban, ya construíamos los 2 segundos premios que había. Uh-huh. Luego ya nos dieron el primer premio total, que por un lado fuimos desarrollando los edificios, las bodegas, y por otro lado las casas. Ya cuando te metes al detalle de construir una bodega y construir una casa, pues no es lo mismo. Uh-huh. Desde el momento que haces el proyecto y que haces el presupuesto, pues no es lo mismo una cosa que otra. Uh-huh. Pero entonces fuimos contratando amigos, colaboradores, y fuimos desarrollando la construcción de vivienda y construcción de bodegas. Entonces, pues vimos la conveniencia de hacer dos grupos. En ese momento no eran 2 empresas, ajá, eran 2 grupos de colaboradores. Uh-huh. Los colaboradores con los que construíamos casas habitación, sí, y los colaboradores que construíamos edificios. Uh-huh. Y bueno, ahí fue creciendo la demanda y fue creciendo la posibilidad de responder a las obligaciones que ibas teniendo. Y bueno, por un lado surgió Ruba, uh-huh, para construir vivienda. También coincidió en ese momento en que Infonavit, uh-huh, empezaba a contratar. En aquella época Infonavit construía. El desarrollador. Uh-huh. Y, o sea, nos contrataba para construirle a Infonavit. De acuerdo. Y luego Infonavit las comercializaba. Ahora, uh-huh, ya el procedimiento es diferente. Sí. Total, que de ahí salieron, por un lado, una que llamamos Constructora Parques de Chihuahua, S.A. Copachiza. Ajá. Y por otro lado, Ruba, cuyas iniciales no quieren decir nada. Fuimos con el licenciado García y le dimos un montón de nombres para y no quería que todos estaban ocupados. Okay. Todos estaban ocupados. Ajá. Y entonces póngale como quiera, y le puso Ruba. Ok, y bueno, a él se lo debes. Y Ruba ahorita es la constructora de vivienda, ya no es nada más interés social, sí, ya es interés medio y hacemos residencial, claro, en línea y para venta. Y bueno, pues gracias a Dios que ha salido muy bien. Y ya en todo el país, ¿verdad? Ya crecieron y se expandieron a todo el país. Sí, ya Ruba está
Originalmente Ruba la empezamos en Ciudad Juárez. Sí. ¿Y por qué en Ciudad Juárez? Porque en Ciudad Juárez fue donde conseguimos el primer terreno así accesible, de buen precio, y fue donde empezamos el primer fraccionamiento. El primer fraccionamiento ya en forma, porque aquí hacíamos las casas de la Watch, pero eran casas aisladas. Sí. Ya el primer fraccionamiento en forma lo hicimos en Juárez. Y entonces ahí en Juárez y se inició realmente el volumen de construcción de Ruba. Y pues así surgieron las dos empresas. DEMEC, que viene siendo una empresa de instalaciones eléctricas y mecánicas. Sí. Pues, conforme vas trabajando, te vas dando cuenta que eso lo puedes hacer también y que puedes complementar tu trabajo y garantizar el trabajo también de... Oye, los socios, Enrique, ¿los socios eran los mismos, eran distintos, los funcionarios? ¿Cómo estuvo ahí, Mira, cómo fuiste creciendo y cómo te fuiste asociando? Lo que hicimos fue, bueno, para principio de cuentas, a los empleados, Sí. nosotros nunca les llamamos empleados, les llamamos colaboradores. Ok. Entonces, a los colaboradores que teníamos en el momento que se creó DEMEC, les dimos la oportunidad que con los bonos de productividad que tenían ellos por premios, por X razones en Por las resultados. Ajá. Sí. por resultados, entonces ellos fueron comprando acciones. Actualmente tenemos pues ya muchos, por decir muchos accionistas, Sí. que no somos los originales, que ya han ido siendo nuevos accionistas a los que les vamos dando entrada conforme van habiendo resultados en las empresas. Dame un Ya, número. ¿Cuántos colaboradores, accionistas tendrá? Digo, nomás como número. 5, pues mira, 10, 15. te puedo decir más fácil lo siguiente. Dime. Llegó el momento en que, por decir, los accionistas originales teníamos el 49% de la empresa, Sí. y los colaboradores tenían el 50%. Oye. Ahorita, pues digo, lamentablemente también vinieron unos años difíciles, Sí. sobre todo últimamente, que pues nos aventamos a decir, no queremos ser nada más constructores y desarrolladores, sino que queremos meternos en empresas de tecnología un poco más avanzada. Conseguimos un contrato con General Electric para fabricarles piezas maquinadas, pues piezas de alta precisión. Son piezas que se utilizan en las turbinas de los aviones Boeing 7 más, creo se llaman algo. Entonces, pues ahí pues ya empezó a ser diferente el asunto. Sí. ¿Y esa Tenemos sigue? ¿Esa empresa de maquinados aeronáuticos? esa de maquinados sigue, ya es más, pues está empezando realmente. Iba a decir, ya facturamos las primeras piezas, pero Pues qué aventados. tenemos otra que esa no se originó, digamos, en el grupo, sino que la generaron Alfredo Humberto Ramos. Sí, el Ramos. hijo de Esa es Ramos Bartra.
de tratamientos térmicos, Ah, también para piezas ese no es General Electric, ese es de Honeywell. ujú. Y ahí va, ya están certificadas las empresas estas. Desde luego, pues falta salir del problema, porque sí nos metimos en una inversión muy importante, Ujú, sobre todo en la de ATM, que es la de General Electric. Nos ujú. metimos en una inversión muy importante, nos fuimos a Hermosillo, No, y debo decirlo, porque aquí el gobierno del estado en este momento no nos trató muy bien, y en no les Hermosillo dio los apoyos que les dieron allá en Sonora. y en Hermosillo la gobernadora que estaba en ese momento, pues la realidad es que nos trató muy bien, trató Ujú, muy bien a los alemanes con los que nos asociamos, ok, trató muy bien al General Electric. Entonces nos fuimos a Hermosillo. qué bien. Oye, Enrique, ¿cuál es el momento así que tú dijeras más complicado viendo para atrás estos 63 años ya de trabajo empresarial? ¿Cuál recuerdas que has visto el momento más crítico, más que te sientas angustiado, de que dices, ay, caray, si la voy a librar o no? ¿Cuándo identificas ahí un momento crucial de estos 63 años como difícil, el más Yo, difícil? yo creo cuando nos quisimos diversificar y nos diversificamos, eh, pues ese es el momento más difícil. Ahorita, ahorita estamos saliendo de ese momento más difícil. Ujú, ok. La realidad es que, y lo comentaba hace Ujú. poco con uno de mis nietos, a mí lo que más me gustaba de la ingeniería era el diseño estructural, y Ujú. lo que menos hago en este momento es diseño estructural. Así que Quedó lejos va, este va, va- ingeniero. van cambiando Sí, pues sí, van sí. cambiando los retos que se te van presentando. Y o sea, ese es como un reto empresarial, ¿verdad? Es decir, bueno, tengo ya consolidado unas empresas constructoras de vivienda y de parques industriales y me voy a diversificar a la maquilada, a fabricar, pues, piezas de exportación y ese paso fue muy difícil. Pero eso es la parte interna empresarial. Pero como momento país, de estos 63 años, de estos más de 10 presidentes de la República que te ha tocado, ¿en cuál has sentido que México pues ha tenido como empresario en México una situación difícil para desarrollarte como empresario en México? ¿En cuál de estos 63 años o en todos has logrado salir adelante sin problemas? No, 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 sí, definitivamente. Pues, la época que para todo mundo fue difícil, la época de Echeverría, Ajá, donde hay incertidumbre de todo, ¿verdad? Como que no tenías forma de planear tus trabajo, tu negocio, tus ventas, tus cobros, ok. La inflación, la las crisis, inflación, todo, todo, pues todo lo que fue sucediendo con el señor Echeverría y el señor López Portillo. sí. Yo creo que fue la Oye, época más difícil. Sin embargo, ahí en esa época nos entretuvimos bastante, y digo entretuvimos porque fuimos todos, eh, ajá, en meternos a la política un poco más a fondo. a participar, Ojalá que, ¿verdad? ojalá que de ahí hubiéramos tenido la inquietud de seguir en ese renglón y haber resuelto de cuajo los problemas de México. Que ¿Por qué crees tú, Enrique, como país? si me preguntas cuál es el problema más grave de Sí, México, pues yo, en mi opinión, es algo que nosotros quisimos resolver a la hora de hacer propietarios
a los colaboradores, Sí. tratar de que esa brecha que existe entre unos y otros se disminuya. Sí, eso ha sido un caso muy, una experiencia muy aleccionadora en la que ustedes tomaron la decisión de volver accionistas a los colaboradores, porque pues no son empresas que coticen en bolsa, entonces no tiene bursatilidad las acciones, les das acciones, pero pues no las pueden salir a vender al mercado. ¿Cómo hacen líquido o cómo se sienten propietarios y no simplemente que le están dando un papelito o por los dividendos? ¿O cómo está el incentivo para que la gente sienta esa propiedad, Enrique? Los colaboradores. En su momento con el dividendo. Dividendo. Y en un principio, nosotros poníamos que esas acciones tenían posibilidad de recompra, o sea, que se las compráramos nosotros. Después de un periodo de tiempo. Esto llegó un momento también en que se convirtió en pues, realmente en un problema, porque sin embargo no se convirtió en problema porque la realidad es que teníamos suficiente confianza con los colaboradores como para tratarlos en esa forma. Si hubiera habido colaboradores rebeldes o malillas, o sea, a lo mejor nos hubieran puesto en aprietos en un momento dado, ¿verdad? Claro. Y yo he visto que mucho de tu apuesta también ha sido por la educación, Enrique. Mucho de lo que ustedes, tú como apoyas filantrópicamente y como organizaciones es por la educación. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Ustedes están dando becas o cómo está el principal desarrollo de esta actividad, Enrique? Pues mira, la realidad es que nos hemos metido en lo personal en diferentes organismos. El primero que surgió fue la Escuela Secundaria Técnica, que esa ni siquiera podemos decir que fue mérito nuestro, no sé si tú recuerdas, yo creo que estabas demasiado chiquito. Todavía estoy. Porque ese fue un proyecto que sacó el obispo Espino Porras, y fue una escuela secundaria en donde pusimos a un maestro que era excepcionalmente bueno, se llamaba Manuel Suárez, y sacó adelante una secundaria en donde teníamos capacitación en electricidad, en hojalatería, en herrería, en las actividades, los oficios, vamos a decirles, fáciles de realizar, que no necesitaban grandes equipos. Llegaron entonces los CEBETIS, todas las escuelas técnicas federales, que esas sí en su momento venían muy equipadas, ahorita están totalmente destruidas, pero en su momento venían muy equipadas. Entonces ahí vimos que era imposible continuar nosotros con esa secundaria técnica, porque como secundaria y como oficios de los que te mencionaba, de hojalatería, electricidad, pues competíamos, pero ya cuando se metían en otro tipo de oficios ya no competíamos. Entonces de ahí surgió la idea también de desarrollar el CELIDER, el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano. ¿Cómo surgió esa idea? Esa idea surgió platicando con los diferentes organismos empresariales que prácticamente cada vez que necesitaban cambiar la presidencia, no había quien quisiera, ¿verdad? Entonces, como que nadie quería asumir la responsabilidad. Ahí nos apoyó también el profesor Suárez y nos apoyó mucho el ingeniero Jesús Sandoval,
Claro. Entonces, pues surgió el centro De liderazgo, el ser líder. el CELÍDER, que hasta la Sí, fecha existe, ya sí, inclusive tiene su propio edificio, está en combinación ahí con Fundación Chihuahua, que ese sí. es un organismo diferente, pero que Ujú, otorga becas de sostenimiento a los alumnos de las escuelas estas, Cebetis, Cecatis sí. y esas. Oye, Enrique, nos quedan 5 minutitos, nomás quisiera que me ayudaras con una última reflexión a manera de conclusión, Enrique. En el momento que estamos viviendo, este momento donde la gente siente, pues que mucha incertidumbre, ahorita nos hablabas de Echeverría, de los 70s, pues algo, a lo mejor mucha gente también se siente angustiado de manera parecida con las decisiones que puede tomar un gobierno y que para algunos estarán bien y para otros no. Pero, ¿cuál sería tu consejo, tu recomendación, tu comentario para los empresarios de ahorita, de junio del 2022 para adelante, para los jóvenes? ¿Cuál sería tu comentario, tu recomendación para futuro, viéndote con la experiencia, lo que tú has aprendido en todos estos años? ¿Qué les dirías, Enrique? Pues mira, a mí me parece que esa idea que surgió en ese momento de hacerlos codueños, porque algunos ya se han salido del grupo, pero ya Ujú. son empresarios, ellos también, ¿eh? Ok, Ya ellos siguen siendo inversionistas, ya unos pues han ido adquiriendo propiedades y las tienen en arrendamiento, otros se han puesto a construir bodegas y rentan las bodegas. Entonces yo creo que eso es una forma de hacerlo. Otra asunto es ya con los trabajadores, pues sí. hay que analizar el sueldo que les estás pagando y a ver si efectivamente ese sueldo le está permitiendo ir superando su calidad de vida, Ujú, no si le está dando suficiente para comer y vestir, ujú. pero le está dando suficiente para que tengan aspiraciones de ir mejorando su calidad de vida. Yo creo que es lo que se tiene que hacer. ¿Cómo hacerlo? A veces es muy difícil porque a veces la empresa no genera los recursos suficientes para poder corresponder con eso a tus trabajadores, pero pues tienes que buscar la forma de que sí se genere esa posibilidad y pues, se pueda nivelar un poco esa diferencia y diferencia de ingresos y de Claro. calidad de vida de unos y de otros. Totalmente de acuerdo, Enrique. Yo creo que es de los grandes retos, ¿verdad? El reto de la inclusión o el crecimiento con inclusión, el crecimiento económico con inclusión social, o sea, que los beneficios se puedan también percibir por todas las partes, no solo los accionistas, los funcionarios, los fundadores, sino también todos los trabajadores de la empresa. Enrique, ingeniero Enrique Terrazas Torres, yo quiero agradecerte, quiero realmente hacerte un reconocimiento, Enrique, a título personal, eres un digno ejemplo de una persona íntegra e integral que tanto en lo familiar, en lo humano, en lo político, en lo social y en lo empresarial has sido muy consistente, muy congruente y muy destacado. Y por eso te agradezco que nos compartas tu experiencia en este espacio, en este podcast, Enrique. Si me permites, aquí la dejamos y después lo socializamos para aprender, que otros aprendan de tu experiencia. Muchas gracias, Gustavo. Te agradezco mucho la invitación. Creo que es interesante porque lo pone uno a reflexionar y Así es. pues a lo mejor se puede mejorar en alguna forma y hacer las recomendaciones pues, a los jóvenes y a los hijos Claro. que vaya.
Bueno, y a veces los hijos le dan a uno la, Lecciones. la solución. Muchas gracias, Gustavo. Al contrario, Enrique, que sigas Saludos. muy bien, ¿eh?